¿Ustedes como abogados han podido evidenciar la existencia de esa famosa moción de vacancia ahí en el Congreso? No existe porque si ustedes toman nota, después de la proclama, se reúne el Congreso y a la 1:00 el presidente del Congreso anuncia la apertura de esta sesión urgente. De seguro que se reunieron las cabezas de los partidos políticos y decidieron hay que sacarlo y se acabó. Este es el momento. Que inmunidad presidencial, se acabó ya. Ya la orden a las fuerzas policiales, deténganlo. Y si alguien se opone, así sea efectivo, la guardia personal del presidente, mátenlo. Es el mensaje. Atención, este 4 de junio es un día clave para la defensa legal de don Pedro Castillo Terrones y sus miles de seguidores. Y es que la Sala de Derecho Constitucional Permanente de la Corte Suprema del Perú llevará a cabo 3 audiencias, donde 3 de sus abogados fundamentarán los correspondientes recursos para que dicha sala declare fundadas las apelaciones contra las sentencias de las salas constitucionales que fallaron en contra de las acciones de amparo contra la vacancia ilegal. En esta instancia, la defensa busca la nulidad de la vacancia y por ende la restitución en el cargo de presidente a don Pedro Castillo Terrones. Mario Guzmán Alfaro, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 37510, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y doctorado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, está a cargo de una de las 3 apelaciones y ya está con nosotros para dialogar al respecto a estas audiencias que van a tener algunos de los abogados de don Pedro Castillo este 4 de junio y a qué obedecen y cuál es la audiencia o la carpeta en la cual usted está participando. Bueno, el expediente, en el caso concreto de mi defensa, gira en el 472-2023. Se promovió ante la segunda sala constitucional de Lima, de la Corte Superior de Justicia, y así también han sido promovidas otras demandas con similares pretensiones, y esto ya era, para nosotros también era posible que declaren o infundada o improcedente la demanda, ¿no? Y concretamente nuestra demanda radica en una acción de amparo que se busca la nulidad de la resolución 001-2022 de fecha 7 de diciembre de 2022, por el cual se resolvió la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones, ¿no? Uh-huh. Esa es la resolución de la vacancia del Congreso en contra del entonces presidente Pedro Castillo Terrones. ¿Qué es lo que se busca con esta acción? A ver, por vía de la acción de amparo, nosotros denunciamos ante los jueces constitucionales que en el caso concreto de la vacancia no se respetó el debido proceso, ¿no? Se vulneró la Constitución Política del Perú, se vulneró el reglamento del Congreso y por lo tanto debería retrotraerse, no sin antes declararse nula esta resolución dictada por el Congreso de la República y eso conllevaría a que sea restituido el presidente, que es distinto al tema de la libertad. Uh-huh. Pero en el supuesto que se declare fundada la apelación, fundada la demanda, tendríamos un presidente restituido por mandato judicial, pero privado de libertad, indebidamente. Ese es el escenario. Pero hemos hecho fuerte presión vía el Congreso, vía también ante la propia ante el propio recinto del Poder Judicial de la Corte Suprema, exigiendo que se convoque a la vista de la causa respecto a las demandas judiciales. Y razón de ello es que se ha fijado fecha para la audiencia, para este 4 de junio, ahora 9 de la mañana, donde se va a ver las causas en virtud de la vista de la causa. Nosotros hemos también solicitado al Poder Judicial, al presidente de esta Corte, que sea presencial, esté presente el demandante, que es el presidente Pedro Castillo Terrones, con su respectiva defensa.
No tenemos respuesta hasta el día de hoy, no tenemos respuesta, pero estamos exigiendo que sea presencial. Ese es en concreto el tema que nos convoca. Ahora bien, en el caso concreto, hay coincidencias en cuanto a las defensas que venimos ejerciendo por la restitución del presidente Pedro Castillo al cargo presidencial. Y nosotros señalamos que, y lo ha reconocido, hay un hecho muy particular en el proceso judicial que sigue a mi cargo. El 8 de agosto del año 2023 se llevó la vista de la causa ante la segunda sala constitucional de Lima y el procurador del Congreso de la República, que no es sino el abogado que defiende los intereses del Congreso de la República, en audiencia y ante los magistrados, reconoció expresamente que en el caso concreto de la vacancia de Pedro Castillo, reconocían ellos que no se respetó el debido proceso. Eso es algo que los jueces, debiendo tomar en cuenta esta declaración de reconocimiento de la parte demandada, no lo hicieron. Ahora, es importante, parte también de la academia, señalar lo siguiente a los oyentes, a los que ven esta importante casa televisiva. Mire, muchos no comprenden este tema y lo vamos a explicar de manera muy concreta. El artículo 117 de la Constitución señala que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver la Cámara de Diputados, que es el Congreso. Y si bien es cierto, el presidente solamente puede disolver el Parlamento cuando se niega la confianza a dos gabinetes consecutivos, si cualquier presidente plantea una disolución del Congreso, incurriría en una presunta o una infracción a la Constitución. Una infracción a la Constitución. Y ya está escrito ya que cuando se puede incurrir en esta situación, el artículo 89A del Congreso, del reglamento del Congreso, prevé lo siguiente. Si en el supuesto que se dé el pedido de vacancia, de acuerdo al artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, dice el reglamento que el pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos de 20% del número legal de congresistas. La pregunta es, ¿alguien sabe, conoce, se enteró que hubo una moción de orden del día firmada por no menos de 20% del número legal de congresistas? No lo hay. Nunca lo hubo. Lo que surge del histórico es que a la declaración, a la proclama política del presidente Pedro Castillo, por las razones que él las explicará, no constituye un delito de rebelión, sino una presunta infracción a la Constitución. Y este tema de la presunta infracción, pues, se puede sancionar por el Congreso siguiendo el debido proceso que implica un pedido mediante una moción de orden del día firmada por los congresistas, y también señala la norma que para que se admita este pedido de vacancia se requiere no menos del 40% de congresistas, y el Congreso de la República cita hora y día para que se debata la votación, no sin antes escuchar a quien se le imputa una responsabilidad. Eso implica el derecho a la defensa. ¿Acaso el presidente Pedro Castillo tuvo derecho a la defensa? No la tuvo. Tampoco el levantamiento de su inmunidad presidencial. Por eso que a la ocurrencia del día 7 de diciembre de esta proclama política a la vacancia, presurousamente Patricia Benavides corre el día martes 11 de diciembre y solicita al Congreso que se levante la inmunidad presidencial. ¿Para qué? Para que se convaliden los actos arbitrarios que se cometieron de la detención arbitraria, la detención preliminar, y para postularse respecto a él el requerimiento de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión y conspiración, ¿no? Entonces, aquí el juez Tapia
el magistrado Tapia González, ya tuvo un pronunciamiento de 3 magistrados, un pronunciamiento, indicando que sí, en efecto, en el caso concreto de Pedro Castillo se vulneró el debido proceso. Su vacancia y todo es legítimo. Pero, a pesar de ello, pues los otros 2 magistrados se inclinaron porque aquí no se le vulneró el derecho. Entonces, todo esto se está yendo a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a decidir, después de la vista de la causa. Bueno, es un decir, va a decir, porque ya lo tienen ellos ya armados, de seguro, porque ellos, ¿qué están esperando ellos? Primero, la hacen larga, como se dice, para que esto le tiren la pelota al TC. Y como el próximo año son las elecciones presidenciales de los generales, sencillamente va a decir el TC, correcto, nos pronunciamos, señores, es ilegítima la vacancia. No se debió darse. Pero ya como ya es un hecho consumado, porque ya existe nuevas elecciones y ya también existe un presidente o presidenta ya proclamado en elecciones 2026, ya sustracción de la materia. Pero dejamos constancia que para que no se vuelva a repetir más adelante un caso similar, es que debió respetarse el debido proceso. Eso es lo que puede ocurrir. O sea, finalmente lo sacan del poder a Pedro Castillo por las situaciones que podemos tener conclusiones que hubo un complot por acción, por omisión, lo que fue el caso, pero ya sustraído del poder, sencillamente gobernaron los que no fueron elegidos y hubo una componente en el Congreso, ya sea de intereses personales, grupos de poder y genuflexos, ¿no?, que sencillamente se sometieron a los poderes fácticos y nos orillan en esta situación de tener que escribir la historia, ¿no?, como tal, nosotros como abogados consecuentes y coherentes en la lucha por la democracia del país, ¿no? El mismo procurador del Congreso reconoce que no se ha respetado el respectivo o el proceso correspondiente para la vacancia de don Pedro Castillo. De hecho, ustedes como abogados han podido evidenciar la existencia de esa famosa moción de vacancia ahí en el Congreso. Para la vacancia, no obviamente, no existe. No existe. No existe porque si ustedes toman nota, después de la proclama porque lee un documento, lee un contenido, se reúne el Congreso y a la 1:00 el presidente del Congreso anuncia la apertura de esta sesión urgente y ellos proponen, la mesa directiva propuso la vacancia. ¿Y quiénes están de acuerdo? O sea, no hubo debate, nada, ya, pum, se acabó. Entonces hubo una posición así ya uniforme de parte de ellos, porque de seguro que se reunieron la cabeza de los partidos políticos y decidieron hay que sacarlo y se acabó. Este es el momento. ¿Qué inmunidad presidencial? Se acabó ya la orden a las fuerzas policiales, ya deténganlo. Y si alguien se opone, así sea efectivo, la guardia personal del presidente, mátenlo. Es el mensaje. Doctor, ¿ustedes lo vieron? Claro, ahora yo le pregunto, ¿usted ha visto las declaraciones de la señora Marta Moyano en este juicio como testigo de la Fiscalía? Le han preguntado respecto a la vacancia. Ella ha dicho ahí bajo juramento de que se respetó el debido proceso. En este juicio... No, es ignorante, pues. ¿Es ignorante o miente? Mire, una de dos. Con tanto tiempo en el Parlamento que ya por ella retornaría a la 2530. A ver, groseramente, ¿le miente al país? ¿O realmente estamos ante una persona realmente ignorante lo que establece la propia Constitución, ¿no? Porque el Congreso señala claramente. Lo que pasa, doctor, que ella en ese momento era primera vicepresidenta del Congreso. No, pero es que, mire, yo he repasado algo de la historia de Marta Moyano. Y me recuerdo cuando estuvo en la sesión anterior, en el Consejo Municipal, antes de ser congresista, con alcalde de Lima, no recuerdo el anterior, se pedía la resolución del contrato de la concesión de Ruta de Lima por el peaje. Ella sencillamente por temor decía, no vaya a ser que haya un tipo de acción contra nosotros, mejor no opino. Pero cuando las facultades sí estaban para el Consejo Municipal, pero en este caso suele sustraerse ella por desconocimiento, ¿no? O sea, yo una de dos, por ignorancia o
groseras mentiras del país, ¿no? Pero está escrito claramente, pues, en el reglamento del Congreso, ¿no? Que debió haberlo leído, ¿no? Repasarlo. Ellos tienen, ni bien ocurre una circunstancia como esta, y asesor, explícame, ¿qué cosa ha cometido este señor? A ver, señora congresista, ¿qué nos dice la Constitución? Artículo 113, el presidente de la República puede ser sacado por muerte del presidente de la República, no es el caso. Tercero, aceptar de su renuncia al Congreso, por el Congreso, no es el caso. Ha salido del territorio nacional sin permiso del Congreso, no es el caso. No ha resuelto el plazo fijado, no es el caso. Ha sido sancionado por alguna infracción a la Constitución, puede ser, sí. ¿Y qué ha cometido? ¿No ha convocado elecciones? No, ha disuelto el Congreso, puede ser, correcto, aplica. ¿Eso implica una permanente incapacidad moral o física? No, no es el caso. Entonces, solamente por una presunta infracción. Entonces, vayamos al reglamento del Congreso que establece el procedimiento de un pedido de vacancia. O sea, no es aquí que te tiran una patada en la 4 letras afuera. No, no. Hay un debido proceso. Claro, no se respetó. Claro, y el mismo Congreso lo reconoce eso, ¿verdad? Claro, lo reconoce. Lo reconoce. El propio abogado, el propio defensor del Congreso lo reconoce. Sí, señor magistrado. No se respetó el debido proceso en el caso de Pedro Castillo. Ahora, corresponde entonces, de acuerdo a la ley, a la norma, la anulación de esa vacancia ilegítima, pero usted acaba de decirnos acá que como hay una agenda, posiblemente puedan atender recién después de las elecciones del 2026. ¿Su expectativa, lo entendimos bien? Mire, la Corte Suprema va a resolver, y la Corte Suprema va a resolver de acá por lo menos a 15 días. Uh-huh. Eso sí, lo tengo en claro, más o menos, porque ya ellos tienen una posición, ¿no? Ahora, si en el supuesto que ellos resolvieran, fundada la demanda, fundada la apelación, fundada la demanda, restitución de Pedro Castillo, porque se vulneró el debido proceso. El debido proceso en sede parlamentaria, que también contiene el derecho a la defensa que fue vulnerado, no se ciñó el debido proceso del Congreso y por lo tanto se le restituye en el cargo. ¿Ustedes imaginan esa decisión que sería histórica? Pero se requiere de jueces valientes, bueno, coherentes, valientes, en aplicación de la propia Constitución. No jueces genuflexos, que son dictados sus decisiones por los poderes fácticos. Entonces, en el caso concreto de la causa que está en mi cargo, mira, se concedió la apelación el 23 de noviembre de 2023. Se elevó a la Corte Suprema, ¿no? El 28 de enero de 2024. Ha pasado más de un año y recién se digna la Corte Suprema de señalar fecha de vista de la causa. Entonces, esto sencillamente lo han venido aguantando, adormeciendo, y a la presión nuestra recién se pronuncia. En esta sentencia, en el caso del expediente 472-2023, la sala admitió la demanda presentada, admitió la contestación a la demanda, hubo un debate también respecto a en la audiencia, y la sala también analizó si la formulación y presentación de la moción de vacancia se produjo, ¿no? Si hubo una admisión de la moción de vacancia, si se dio o no, si hubo un debate o no de la moción de vacancia, si hubo votación o no. Entonces, la sala agarra y dice, bueno, sí es cierto, no se ha respetado todo, no se dio el debido proceso. Ya, sí está bien, ya, eso lo verificamos, no podemos ser ciegos ante ello. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta un tema de una excepcionalidad, dice la sala. En el punto 3.16 dice, la sala crea un argumento, pero dictado de arriba. Dice acá,
Ya está bien, no ha habido nada de ello, pero acá podemos inobservar el debido proceso, podemos sencillamente, eh, se puede ignorar la norma, ¿no? Y para eso hay que coger, dice la sala, el expediente del Tribunal Constitucional 00017-2023, que es un proceso de acción que fue un pedido que se declara inconstitucional una norma, y dice acá la sala, correcto, no se respetó nada, pero hay que tener en cuenta que cuando existe un estado de excepción, o una cuestión excepcional, o una circunstancia que implique una toma de decisión de parte del Congreso, bueno, se va a tener que ignorar las leyes. Fíjate lo que dice esta sala. Entonces, con este criterio, la sala concluye y dice, bueno, es importante la demanda porque no podemos sino decir que el Congreso ha explicado, nosotros también entendemos que el debido proceso se puede observar cuando hay un tema excepcional, ¿no? Pero coge la sala un criterio en base a unos criterios en estado de emergencia. Claro, en estado de emergencia, cuando se declara por el gobierno, pues hay algunos derechos que quedan suspendidos. Pero en el caso concreto de Pedro Castillo, no existía una convulsión social al momento de su detención. Hubo una declaración y más nada. Ese es el tema que también se ha encontrado en esta edición de la Corte Superior de Justicia de la Segunda Sala Constitucional. Romero Roca, ¿no? Esos fueron los jueces que vieron, ¿no? Ahora, y una cosa que yo quiero también tomar información hacia ustedes. Aquí no cabe duda de que existe una fuerte presión sobre el Poder Judicial. Una fuerte presión. Y esta fuerte presión se verifica, en primer orden, que los jueces de las salas constitucionales se han demorado lo más que pueden para poder pronunciarse. Y esta Corte Suprema también se ha demorado un año y prácticamente 5 meses para poder ver el tema. Y con esta marcha nos quedan de este año tan solamente promedio de 8 meses, ¿no? O sea, ya no contamos julio, 7 meses, y ya son las elecciones en abril, 8 meses. Y esto para que suba hasta el TC, y van a pronunciarse seguro pasando las elecciones, ¿no? Pero vamos a dejar sentada a posición que aquí efectivamente se ha vulnerado pues el debido proceso. Y la historia también lo va a recoger así, ¿no? Bien. Ahora, don Pedro Castillo está siendo procesado injustamente por delitos que jamás se ha cometido, y lo más probable es que siguiendo también la línea de las decisiones de los grupos de poder, vaya a ser sentenciado esperando que la Corte Suprema resuelva en apelación pues lo que se sentencia. ¿Para qué? Para convalidar todas aquellas arbitrariedades que se han cometido respecto a él, ¿no? Bien, doctor, entonces, pasamos en blanco. El día 4 de junio tenemos 3 audiencias. ¿Qué tendría que decir a los seguidores, a la audiencia que están muy atentos a lo que pase con los procesos en contra de don Pedro Castillo? Ya hemos hablado con otro de los abogados y solicitaba el acompañamiento también para estar presente en estas audiencias. ¿Usted considera que debe ser así? Sí, yo creo que no hay nada que prive el derecho a la protesta de las personas, respetando el patrimonio público-privado, y vayamos todos a la Corte Suprema para exigir pues que los jueces resuelvan
en valentía, ¿no? Y en coherencia con la propia Constitución Política del Perú, ¿no? Vayamos todos. Entonces, 4 de junio a las 9 de la mañana. Sí, correcto. Muchísimas gracias, doctor. Atentos, amigos, entonces con lo que pase el 4 de junio. La convocatoria está hecha, ya lo sabe. Comparta la publicación, denle like al video, déjenos su comentario y si no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal. Que a diario estaremos subiendo 1 o 2 videos, no son transmisiones en vivo debido a las sanciones de la plataforma. Gracias.